Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra cuarta sesión de parroquia y religiosidad popular. Ya este sería la última sesión. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con el manual de trabajo del Padre Rubén. Entonces, pues ya inmediatamente nos vamos a una presentación. Y a partir de ahí, pues vamos llevando la clase. Muy bien. Bueno, pues aquí sería parroquia, religiosidad popular, cuarta sesión. Ahorita pues ya nada más veríamos un poco sobre cómo se desarrollan esta religiosidad popular a partir de las devociones, los tiempos y los lugares en que se realizan. Bien, como ya habíamos visto la semana pasada, este es un recordatorio. Hablábamos cómo nuestra cultura cristiana, de nuestras devociones, han sido un entretejido entre, entre estos cuatro incisos. Ya lo vimos la semana pasada, pero nos va a servir ahorita como para reafirmar lo que vamos a ver a continuación. En un primer momento, muchos de nuestros eh, ritos y elementos de la religiosidad popular es parte que aportan nuestras culturas nativas, indígenas y campesinas propias de cada lugar. A estas se le suman también una serie serían como elementos religiosos que se aportó desde las religiones paganas, sobre todo la romana, porque fue la que influyó en gran parte del mundo, en Europa, en lo que fue el imperio, y que nos trajo, no sé si recuerden, es eh, estas devociones que se les rendían a las diferentes deidades o a los difuntos, y que en las casas de cada personaje romano pues se les realizaban pequeños figuritas y se les hacía un pequeño altar y se les rendía cierto culto y algunos tipos de oraciones, y que esa imaginería de, pues de la religiosidad pagana pues se aporta también al cristianismo. También tenemos una mezcla de culturas de otros pueblos que en el recorrer de los años pues han ido aportando también parte de su religiosidad a las culturas. Y por último tenemos el aporte del cristianismo, de los misioneros cristianos, que con su afán de evangelizar nos trajeron una serie de elementos misioneros que pues se fueron quedando en nuestras propias identidades, como un ejemplo pues, serían las posadas, las celebraciones de Navidad, mucho de lo que vivimos de Semana Santa, pues son elementos que aportaban los misioneros con el afán de evangelizar y que bueno, se fueron entremezclando. Podemos decir que hay un solo carácter religioso naturista o religiosidad cósmica, que es el paganismo y cultos mistéricos, y otros de carácter cristiano, el de la acción evangelizadora. O sea, ahí está la mezcla, ¿no? Del paganismo, que nos aporta estas visiones cósmicas, sobre todo naturalistas, más el aporte del cristianismo. La suma de estos estratos es a lo que llamamos catolicismo popular. Cuando solo es el primer estrato o es el predominante, se le llama religiosidad popular. El catolicismo popular puede ser un lugar privilegiado para la toma de conciencia del ecumenismo. Muy bien. Esta escena también la vimos la semana pasada,
que era para fortalecer lo que habíamos ya platicado en la presentación anterior. Y aquí vemos del lado izquierdo a estas, es una mamá y una hija romanas que le están pues rindiendo incienso a estas figuras de deidades, de dioses paganos romanos. Le están ofreciendo también frutas y que bueno, eso aportó mucho a la iconografía religiosa cristiana. Eh, Aquí al lado izquierdo, perdón, derecho, tenemos dos imágenes de dos diferentes catacumbas romanas, donde ya los mismos cristianos romanos aportaban un arte paleocristiano, donde había ya imágenes de tanto de Cristo, tanto de María, tanto de santos. Por ejemplo, aquí tenemos a Cristo, el Pantocrátor, que está resguardado por dos santos. Y aquí al centro tenemos la imagen ya tan clásica del buen pastor, pero que es un buen pastor romano, con vestidura romana, corte de cabello romano, sin barba. O sea, es una representación de un Cristo muy al estilo romano, ¿no? Ahí nos está hablando cómo estas culturas se van fundiendo y van generando una nueva iconografía. Bien, decíamos también la semana pasada que el catolicismo popular se construye sobre materiales anteriores al cristianismo. Los santos, sus devociones, su culto en el cristianismo confirman nuestra tesis de que la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia ha asumido siempre ciertas realidades paganas, bautizándolas e incorporándolas a sus propios sistemas de creencias y prácticas, de símbolos, ritos y comportamientos. Y aquí ponemos un ejemplo, como sería esta figura de la Pachamama, la Madre Tierra, que es la gran imagen de muchas culturas, la gran imagen de la divinidad, de la fertilidad de la naturaleza. Y que también en el culto cristiano se cree como teoría que, bueno, a partir también de este aporte que da el paganismo, pues en el cristianismo se busca reforzar esta imagen femenina con la imagen de la Virgen María. Bueno, pero van siendo teorías sobre la composición religiosa de los pueblos. También vamos, a través del tiempo, se va generando una iconografía muy humana de Cristo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Dice, la religiosidad popular, como toda cultura realmente naturista, nos devuelve a la armonía de los ritmos y ciclos de la naturaleza, que son también las del hombre, proporcionando así un equilibrio personal. Esto también es un elemento muy propio del cristianismo, pero que el cristianismo también recoge, ¿no? Pues ya de los ritos y religiosidades y de otros pueblos. Que se habla aquí que es una religiosidad naturista. O sea, que parte del culto a los elementos naturales, a las fuerzas cósmicas, a las fuerzas y a los elementos de la naturaleza, a los cuales el paganismo le va dando culto y que en este ritmo, ¿verdad?, de estas religiones naturistas, cuando llegue el cristianismo, pues que trae la novedad de la buena nueva, pero que va recogiendo también como algo propio estos aportes de los ritmos, ¿no? Que esto ya lo tenía también la religión israelita. O sea, ya los israelitas también tenían mucho de elementos de la naturaleza, también se regían mucho por los cultivos, por
los tiempos de la luna, por las cosechas y muchos de sus grandes festividades, por ejemplo, como la fiesta de las tiendas, que se celebró en época de Cristo y actualmente se sigue celebrando, pues tiene mucho que ver con estos elementos, por ejemplo, de las cosechas. Entonces quiere decir que en últimas cuentas es un aporte muy natural, porque el mismo ser humano se va rigiendo por estas realidades que va dando la naturaleza. Bien, vamos a entrar ahora a los personajes en torno a los cuales pues se va generando esta religiosidad dentro del pueblo. Esta imagen que tengo yo aquí a un lado, aquí al lado derecho, es la imagen de San Ignacio de Antioquía, es un ícono antiguo, muy propio de las iglesias orientales, sobre todo la iglesia griega, que aporta mucho de este arte, y que, y que que fue aportando esta iconografía también al mismo cristianismo. Entonces ya tenemos dos culturas, ¿no? Tenemos al mundo romano, pero al romano latino de Roma, y tenemos también a esta parte del Imperio Romano, que es la oriental, que tenía su sede en Constantinopla, que nos aporta también estos íconos sagrados, donde ellos también van teniendo un lenguaje con el tema de los santos, de la Virgen y de Cristo, y van plasmando muchos elementos simbólicos que cuando nosotros los cristianos nos metemos a traducirlos, nos van a aportar mucha información teológica o información espiritual sobre este santo o sobre la divinidad. Bien, tenemos la devoción de los santos, es un ejemplo más claro para demostrar cómo el catolicismo popular se construye sobre elementos anteriores, que va siendo una teoría, que son parte de estudios antropológicos y sociales, donde se va viendo cómo se pudo haber entretejiendo estas realidades. Los santos, sus devociones y su culto en el cristianismo confirman de que la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia ha asumido siempre ciertas realidades paganas, bautizándolas e incorporándolas. Bueno, lo que nos aporta el paganismo sería el poder identificar a la divinidad con una imagen, con un ícono, una figurilla, ¿no? Ese es uno de los grandes aportes del paganismo. Y algunos ritos y algunas prácticas. Pero recordemos que el cristianismo está aportando la esencia, el fondo, ¿no? Los misterios de la fe. O sea, eso es muy propio del cristianismo, pero se va revistiendo, se va pintando de los colores, pues que cada lugar a donde iba llegando este cristianismo, pues le aportaban. Muy bien. A ver. Ok. Este es un ejemplo también que propongo y que es una teoría, no estamos sobre ciencia exacta. Dice, entre las teorías sobre la fijación de la Navidad, esta fecha de la Navidad pues se fija en el siglo IV. Vamos a recordar que los primeros cristianos, bueno, al menos en Palestina, o estos judíos de Palestina, pues no tenían un registro de sus nacimientos, como lo tenemos aquí nosotros en nuestro registro civil. Seguramente muchos personajes, entre ellos Cristo, María, José, y pues todos los que nos mencionen ahí en los evangelios, seguramente no conocían a ciencia cierta ni siquiera qué día nacieron. Más sin embargo, la información la tenían porque ya sus mamás, sus abuelas, sus papás, pues les iban recordando más o menos la fecha, ¿no? Según las festividades, según los ciclos de la agricultura, sí, sobre todo, ¿no? Los ciclos lunares.
Entonces, bueno, las personas iban teniendo una noción de sus fechas de nacimiento y seguramente Cristo era uno de ellos, ¿no? Que así como una certeza del día, posiblemente no, posiblemente no. Entonces, los primeros cristianos no estaban más enfocados en rendir una adoración a Cristo en cuanto a los misterios, en cuanto al mensaje que Él nos aporta, más que celebrar su nacimiento. Para los primeros cristianos era de suma importancia el gran acontecimiento mistérico de la resurrección, de su pasión, muerte y resurrección. Eso sí era una fecha que quedó bien clara, pero el tema del nacimiento seguramente al principio no era muy clara, porque no formaba, aunque es parte del misterio de salvación, pero no fue la que le dio el momento culmen, ¿no? Como fue la muerte y resurrección. Entonces, por estos primeros cristianos, el tema de la festividad del nacimiento no estaba registrado antes del siglo IV, y ya en el 336 buscan, ¿no? Ubicar una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Una teoría, y digo es teoría, que pareciera que es muy cercana a lo que pudo ocurrir, es de que ya el emperador Aureliano, el emperador romano, tenía instituido el nacimiento del sol invicto, que lo había instituido el 25 de diciembre. Nada más que lo instituye en el año 274, siglo III, o sea, un siglo antes. Entonces, este emperador Aureliano, que aquí pongo su perfil en las monedas, bueno, él le instituye, ¿no? Celebrando al dios Sol invicto, su nacimiento. Y que de ahí, una teoría es que de ahí los cristianos, ¿verdad?, toman esa fecha del 25 de diciembre como el nacimiento del Sol invicto y la bautizan, la cristianizan y es la fecha en que fijan para marcar el nacimiento de Cristo. Esa es una teoría, porque la otra teoría es que ya los cristianos tenían unas celebraciones anteriores al siglo III, en que ya anterior al siglo III se celebraba el nacimiento de Cristo en diciembre, a finales de diciembre, y que el emperador, ya en el siglo III, el emperador Aureliano, que era un anticristiano, fija ahí una fecha al sol invicto, al nacimiento del sol invicto, para así como desplazar en el calendario y en las festividades sociales, desplazar la imagen del nacimiento de Cristo, y que, bueno, ya hasta el siglo IV los cristianos la fijan ya oficialmente, porque, bueno, recordemos que en todo lo que fue el siglo segundo y tercero, los cristianos eran marginados sociales. O sea, no estaban instituidos ni reconocidos por los gobiernos, es más, eran perseguidos. Por lo tanto, no podían fijar fechas de nacimiento, ¿no?, ni fijar festividades. En el siglo IV, una vez que es reconocido el cristianismo por Constantino, ahora sí los cristianos pueden construir sus propias basílicas, sus propias iglesias, tener sus celebraciones públicas, fijar sus festividades, todo eso hasta el siglo IV. Pero son dos teorías. El punto es de que una festividad religiosa cristiana coincide con una festividad religiosa pagana. ¿Cuál llegó primero y bajo qué circunstancia histórica? Es lo que no sabemos exactamente. Pareciera que el emperador lo fija primero y que y que eso fue el hecho, ¿no? Y que los cristianos
se suman y se suben a esa festividad y la cristianizan y la toman como el nacimiento de Cristo. Pero existe la otra teoría de historiadores que también pudo haber sido una celebración que ya venía con anterioridad y la cual asume y toma el emperador. Bien, este es un ejemplo de lo que estábamos viendo en nuestra presentación anterior. Este es otro ejemplo. Aquí yo les pongo las imágenes de Santa Cecilia, es su tumba, pero porque vamos a entrar ahora al tema del culto a los santos, que surge de la devoción de los primeros mártires y de sus reliquias. Para guardar estas reliquias se construyeron iglesias, basílicas o ermitas que no tardan en convertirse en centros de peregrinación. Las reliquias también son enviadas a sitios lejanos, son buscadas ansiosamente y trasladadas con mucha frecuencia. Así surge nuevos lugares de culto y todo un trasiego de restos mortales de los mártires y milagros de tales reliquias. Bien, en la imagen que está en la parte superior es una fotografía que va a ser, yo creo, de los años 50 del siglo pasado, pero que es una foto dentro de la catacumba romana donde fue sepultada esta santa mártir, Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Precisamente aquí en la parte inferior está su escultura, o sea, este es el nicho donde ella fue empotrada en ese muro, y ahí quedaron sus restos, y se colocó posteriormente, los mismos cristianos colocan una escultura de la mártir, ya que sus restos son llevados a una basílica, que es la foto de abajo. ¿Verdad? Aquí está una escultura muy similar, pero ya de la basílica donde están los restos actualmente de Santa Cecilia. Tuvieron que hacer una iglesia aparte porque el primer lugar donde están sus restos es una catacumba, que es un lugar arqueológico y que pues allá adentro no pueden construir nada, pero lo interesante de la foto de arriba es como aquí a un lado está un altar donde se celebra la Eucaristía, se celebraba. Actualmente este altar ya no está. Entonces aquí está un altar, está el atril del altar, están las veladoras, un crucifijo, dentro de la misma catacumba, y seguramente ahí durante muchos siglos iban los fieles a venerar los restos mortales de esta santa, y que con el tiempo, bueno, se le construye una iglesia aparte y se llevan sus restos a esa iglesia, pero este lugar pues queda como un lugar ya que en un principio era un lugar de peregrinación y culto, y ahorita, bueno, queda un lugar, pues ya sin los restos mortales, simplemente de un lugar turístico, un lugar donde está el recuerdo, ¿no? Que ahí quedó sus restos. Entonces, esto también nos va dando idea cómo se fueron conformando estos cultos a los santos, ¿no? De que estos primeros cristianos reconocían en este cristiano que había muerto mártir, reconocían a un seguidor fiel de Cristo, y que tenían la certeza que por haber pasado por martirio, Cristo lo había tomado y lo había llevado a su encuentro en la gloria, y que ese mártir ya estaba en la gloria de Dios, por lo tanto, era alguien cercano a las comunidades cristianas para pedirle su auxilio, para pedirle su intercesión ante Cristo de pues los muchos favores y necesidades que tenían estas comunidades. Así empezaron a surgir, y ya después, como pues otros personajes del cristianismo querían tener partes de este santo, pues empezaban a llevar pequeñas reliquias que podían ser partes del cuerpo, partes de hueso, partes de ropa, que era una forma de tener cercano a este santo mártir, rendirle una devoción, tenerlo como un intercesor,
pedirle su intercesión ante Cristo. Y bueno, va creciendo esta devoción a los santos. Y con el tiempo, estos santos también se les empieza a construir a su alrededor, a veces una serie de historias, y que algunas pueden rayar hasta en historias un poco mitológicas, pero pues todo se debía al gran afecto que las comunidades llevan teniendo a este santo mártir. Este es otro ejemplo, que es el caso de San Pedro, el cual sabemos actualmente sus restos se encuentran por debajo en lo que serían unas catacumbas, exactamente en la parte central de lo que es la gran cúpula de San Pedro. Exactamente, si dejamos caer una piedra del centro de la cúpula, esa piedra traspasar el suelo y llegar a estas catacumbas, y ahí se encuentra enterrado San Pedro. Pero eso es un tema bien interesante porque se sabía por tradición y por historia que ahí abajo se encontraban los restos mortales de Pedro, pero es hasta el siglo XX, ahí entre los años 40 y 50, parece que fueron 50, cuando el Papa Pío XII da permiso para que realmente se haga una excavación y se localicen estos huesos de San Pedro. O sea, para tener ya la certeza arqueológica. Y aquí yo pongo este esquemita, que es precisamente un pequeño altar que se localiza empotrado en un muro rojo. Este muro, por el mismo rojo, era un muro muy llamativo que estaba siendo destacado. Y aquí en un pequeño altar y donde existió una inscripción que mencionaba que ahí estaban los restos del apóstol Pedro. Bueno, esto que tengo yo aquí es una foto de una reconstrucción de ese altar, porque donde descubren esos restos de San Pedro, pues se construye una pequeña capillita, pues ya en toda forma, que sería esta que tengo aquí en la parte central, que está siendo venerada por el Papa Francisco, y aquí tenemos el nichito, es un nicho donde están contenidos los restos mortales de San Pedro, que claro estuvo que lo que se encontró se tuvo que destruir para construir ese pequeño nicho. Y aquí hay un esquema de la reconstrucción arqueológica, y es bien interesante porque al existir aquí está este pequeño altarcito que tenemos acá, la reconstrucción, este pequeño altarcito, tenemos el muro aquí en color naranja, pero que realmente es rojo, y en amarillo se ve la construcción de ese pequeño altarcito, que es el lugar donde estaba depositado los restos de San Pedro. Y después nos habla que hay como una pequeña construcción a su alrededor, que sería como el mausoleo, sería como un pequeño, entiendo que era un tipo capillita, ¿verdad? Que se construye específicamente para resguardar los restos de San Pedro, y que era el lugar de oración, de peregrinación y de culto de muchos cristianos, y que con el tiempo, en el siglo IV, el emperador Constantino manda construir una primera basílica sobre estos restos de San Pedro y este primer mausoleo, esta primera capillita que existía. Entonces aquí lo que tenemos en amarillo sería ya la estructura que monta Constantino, sobre la cual se construye una primera basílica de San Pedro, y que después, ya en el siglo XVI, sobre esa, bueno, van retirando parte de esa basílica, y se empieza sobre esa misma, removiendo algunas partes de la estructura,
a reconstruir lo que actualmente conocemos como la Basílica de San Pedro, que retoma partes de la estructura del anterior y elimina otras partes, que bueno, entonces realmente nosotros podemos decir que San Pedro, los restos de San Pedro, sobre los restos de San Pedro se han edificado 3 construcciones en su honor. Muy bien, en la devoción de María va a ser su aparición espectacular y generalizada en el siglo XI. Y que destaca del culto de los... Y el culto a María destaca al culto de los santos. Aunque ya desde el siglo IV, perdón, ya en el cuarto evangelio se profundiza en la Mariología, ya se destaca mucho la presencia de María, tanto en el evangelio de Juan como en el evangelio de Lucas, pero es ya en el siglo V, perdón, precisamente ahí en el concilio de Éfeso, donde a María ya se da el nombre oficial de la Teotokos. El culto de los cristianos anteriores al siglo V reconocían a la Madre del Señor pues como la reliquia viviente, ¿no? La gran devoción a esta Madre del Señor, ¿no? Por haber sido ella la que contuvo, así como un arca de la alianza, contuvo al Señor vivo en su interior. Pero es hasta el siglo V cuando se fija este primer dogma mariano, que es el dogma de la Madre de Dios. Aunque la devoción de la Madre de Dios ya existía, es hasta el siglo V cuando queda instituido. También tenemos, por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia, también en el siglo V, donde al momento en que se fija el dogma de la hipóstasis en Cristo, también se habla de María como madre del verdadero Dios. Porque en esto de la hipóstasis había una discusión sobre si Cristo nada más había sido hombre o había sido nada más divino. Entonces esto de la hipóstasis habla de la verdadera unión de la realidad integral en un solo ser de estas dos realidades que se compenetran. Bien, el resultado de estos momentos históricos surgirán las 4 principales fiestas marianas, la de la Anunciación, la Asunción de María, de la Purificación, que sería de la Candelaria. A partir del siglo XI converge novedosamente el culto a los apóstoles. Bueno, aquí no está escrito, pero también sabemos que esta oración de la Subpresidium es esta: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos a nuestras necesidades. Esta oración es la oración más antigua que se conoce a María y que data del siglo II, porque se descubre un papiro donde está esta inscripción de esta oración y donde los cristianos ya reconocemos en esta oración que es la Madre de Dios y que es la Virgen. Bueno, se les reconoce como estas dos realidades de fe, que es Virgen y que es Madre de Dios. Siglo II, entonces ya los cristianos había una devoción, pero esta devoción a María empieza a crecer poco a poco hasta alcanzar pues grandes dimensiones, ¿no? Hasta el nivel en que María se le dedican basílicas. Recordemos que las primeras basílicas eran consagraciones a Cristo, ¿no? Y después a los santos, hasta que llega el momento en que María también se le dedican una gran devoción. Los primeros cristianos seguían los misterios de Cristo y poco a poco se veían en la necesidad de irse identificando a través de los signos. Aquí yo pongo como en un principio los cristianos no tenían una iconografía que identificara con la persona de Cristo.
sino que estos primeros cristianos tenían una devoción al misterio de Cristo, a su resurrección, un misterio a su encarnación, una devoción al misterio de ser palabra de Dios. Entonces los primeros cristianos, por necesidad, en un principio se empezaron a identificar con este signo del ictus, este signo del pececito, y que se le conoce como el ictus, y porque es un acróstico, la palabra pez en griego se le encontró en cada letra una expresión en torno a Cristo. Por ejemplo, la I del IC es Jesús, ¿no? Es Jesús. La X es Cristo. El ictus es la teos, que es de Dios. Entonces es Jesús, Cristo Dios. Y el ius es hijo. Por último tenemos esta sigma, que es de Salvador. Y aquí junto tenemos otro símbolo que representaba a la persona de Cristo. Cuando una persona veía uno de estos dos, o un pez, o déjenme recuerdo, este símbolo tiene su nombre, en este momento se me olvidó, es un anagrama. Ajá, es un anagrama. Cuando veía cualquiera de estos dos símbolos, cualquier cristiano lo identificaba con la persona de Cristo, ¿no? Y que era una forma entre los cristianos de identificarse sin que los soldados romanos o los perseguidores de la fe entendieran qué quería decir ese signo, ¿no? Y en este anagrama es una X de Cristo, y es una P que está sobre esta X con las letras griegas del alfa y el omega. Pero con el tiempo se va a empezar a generar una humanización de la persona de Cristo. Ahorita Cristo simplemente se le identifica a través de símbolos que hacen menciones de su misterio, ¿no? Como esto del pez, ¿no? Donde a través de sus letras lo van identificando como Cristo, como el enviado de Dios, como el divino, ¿verdad? Ok. Nos dice, la humanización de la figura de Cristo va a ser el objeto de un proceso irreversible que marcará decisivamente la cristología popular de Occidente. La aparición de los primeros crucifijos, más bien sería de Occidente, es en la Edad Media. O sea, realmente las imágenes de los crucifijos los vamos a tener hasta la Edad Media. Es en el siglo X, XI, XII cuando surgen y empezamos a tener esta iconografía del crucificado con su coronita de espinas, pero que anteriormente las imágenes que nosotros teníamos, uno por la iglesia oriental, que eran estos íconos, donde nos empezaban a representar a Cristo como el Pantocrátor, que vamos a tener aquí adelante. Aquí tenemos un Pantocrátor, que es el Todopoderoso, el Cristo Todopoderoso, retratado como un maestro, un soberano, que está en su trono sosteniendo el libro de la palabra, ¿no? Esa era una de las imágenes de Cristo de la iglesia oriental. Y otra imagen que hay, pero esta ya es de Occidente, serían los crucifijos, los crucificados, que eran representaciones, que son las representaciones que todavía se mantienen hasta hoy y que nos transmiten la imagen de un Cristo, pero sin todas las huellas de dolor. Nada más se representa con algunas pequeñas gotas de sangre y nada más. Bueno,
a través de la historia se va buscando ir representando a Cristo e identificándolo desde nuestra realidad. O sea, estas imágenes no buscaban otra cosa más que tener el encuentro personal con una imagen de ese Cristo hombre que se quedó entre nosotros, que asumió nuestra realidad. Entonces, al momento en que lo vamos descubriendo a través del arte y de la imagen, nos va identificando. Muy bien. Vamos a tener también que para toda religiosidad popular es muy importante el tema de los festejos, las celebraciones, los lugares y los tiempos de celebración. Es muy importante para todo el pueblo y para la iglesia en general el tema del espacio-tiempo. En ese ámbito muy especial, que sería un espacio-tiempo sagrado, donde podamos nosotros como salir de nuestro ámbito de la vida cotidiana, de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestra rutina, para entrar en un tiempo-espacio sagrado, donde podamos entrar en contacto con lo divino, pero también que sea un momento de encuentro con los hermanos, un momento de esparcimiento, un momento de diversión, que serían todo esto que tiene que ver mucho con la religiosidad popular, donde se busca celebrar fiestas en tiempos y en lugares privilegiados. Dice, esta doble dimensión del espacio-tiempo es muy importante para los pueblos y para la iglesia. De lo contrario, no tendríamos como seres humanos compuestos por espacio y tiempo, no tendríamos como el lugar, la conexión con lo divino. Bien, dice, armoniza la expresividad, el significado claro de unos días muy particulares, muy cualificados, con unos sitios igualmente elocuentes por su emplazamiento dentro del contexto geográfico. Y que estas festividades de la religiosidad popular dentro de la iglesia también van a tener que ver con mucho de los ciclos naturales del tiempo, ¿no? Aquí nos lo presentan, ¿no? Por ejemplo, el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera. Todo eso que es parte de nuestra realidad humana y que es parte de una realidad que nos ayuda como pretexto y por una simbología que hay en esa naturaleza a adentrarnos al misterio de Dios. Las fiestas sirven para desestructurar, son antiestructuras. El catolicismo popular cumple con la iglesia solo en las fiestas estacionales del año. La religiosidad popular, como toda cultura naturalística, nos devuelve la armonía con los ritmos y los ciclos de la naturaleza, que son también los del hombre, proporcionando así un real equilibrio personal. O sea, esta es una teoría, ¿no?, que maneja que, así como si la religiosidad institucional de la iglesia, que sería como la parte encargada de la enseñanza, de la doctrina, del dogma, y que como si esta parte de la autoridad religiosa, del magisterio, no viera o no tomara en cuenta estos ritmos de la naturaleza, estos ritmos del ser humano, y que es más bien la religiosidad popular o el mismo pueblo, las iglesias locales, que van buscando estas celebraciones usando el ritmo de la naturaleza y que le van aportando a la institución. Por eso aquí dice, son fiestas que sirven para desestructurar, como si la gran estructura de la autoridad religiosa no entendiera, así es esta teoría, ¿no? Como si no entendiera de bien a bien sobre este tema de los ciclos naturales y no los tomara muy en cuenta, sino que estuviera embebida en los asuntos de la enseñanza
y que sea más bien la religiosidad popular como la que va conduciendo al magisterio en cuanto a los ritmos del hombre, ¿no? Que se preocupara más por este aspecto antropológico, este aspecto de la realidad humana, de la dispersión, de la alegría, del intercambio, de la festividad. Pero recordemos que también la autoridad religiosa, sus mismos obispos, no están desarticulados de esta realidad. O sea, también desde la autoridad religiosa se ha visto como algo bueno y necesario. Dentro de la liturgia lo tenemos muy claro, ¿eh? Pero bueno, estamos haciendo un análisis desde esa otra parte, esa otra teología, la teología pastoral, donde se ve desde otro aspecto este tema de la religiosidad. Y bueno, aquí nos habla, ¿no? Un hombre que en esta religiosidad popular dice, respira y se lanza más libremente hacia lo que le produce placer, es decir, una actividad más alta que escapa a la bendición del trabajo de su penosidad. Entonces, en las comunidades eh, populares es muy importante esto de la religiosidad porque es el gran pretexto para la convivencia, el gran pretexto para la festividad, para la alegría, para el compartir. De lo contrario, serían pueblos sumidos en un trabajo arduo, en estructuras del deber, pues que los llevaría a niveles de estrés enormes, ¿no? Por eso la religiosidad popular tiene sus grandezas necesarias. Después vamos a ver que en esta religiosidad popular también van surgiendo los lugares propios, ¿no? Entonces habéis visto las estaciones naturales como, como la parte del tiempo, ahora buscamos los espacios, que serían santuarios o ermitas. Si partimos de la etimología, es claro que el santuario nos remite al lugar sagrado, santuario, santo, o lugar santo, ¿no? Es un lugar sagrado o lugar santo. Aquellos lugares, sitios, espacios que son intensidades especial manifiestan lo sagrado. O sea, son lugares donde todos los vamos reconociendo como lugares donde habita Dios. Claro está, Dios no puede habitar un espacio porque Dios está fuera de todo espacio, ¿no? Pero sí son lugares donde se respira su gloria, ¿no? Son lugares que han sido tocados por Él. Y bueno, aquí nos dice santuario en su raíz latina, que es casi lo mismo a hierofanía en su etimología griega. Por lo tanto, esto de hierofanía nos habla de una manifestación de Dios, son espacios de la manifestación de Dios. Tienen que ver con la experiencia, vivencia y actualidad de la hierofanía, de la manifestación de Dios, o manifestación de lo sagrado que se manifiesta de distintas formas. O sea, hay lugares donde Dios se manifiesta de una manera especial, ¿no? Aunque Dios habita en todas partes, nosotros, los hombres, vamos construyendo lugares especiales y los vamos como, bueno, se consagran, o en el caso de nuestros altares de casa, pues son lugares que destinamos y que los vamos bendiciendo con nuestras oraciones. Bien, el renacer actual del santuario no se centra tanto en el santuario urbano, cuanto que se halla fuera de la ciudad, en la montaña, en el valle, en un lugar solitario, agreste y apartado. O sea, vamos teniendo estos lugares también que vamos buscando espacios de contacto con la naturaleza para tener un contacto más fuerte con Dios, ¿no? Y eso los encontramos fuera de las ciudades. Estos santuarios se hallan en profunda comunión con el paisaje, al igual que muchos de los más venerados monasterios. Son la palabra hecha piedra, el logoi espermatoikoi, transmitidos al hombre de modo silencioso por el monte, el valle, la gruta, el arroyo, la fuente, el árbol, el bosque. El santuario es el resultante de un paisaje y de una edificación, es decir, de algo natural y de algo técnico o arquitectónico. Bien.
bueno, estando un poquito en el tema anterior, es al final estos espacios, estos santuarios, estas ermitas separadas, aisladas, son ámbitos, lugares donde nuestro contacto es mayor con Dios porque estamos en contacto con esa naturaleza creada por Dios. Y que al final es la búsqueda del hombre por encontrar estos espacios para hacer en nuestro tiempo, en un tiempo, una mayor y una más profunda intimidad con lo divino. Y ya por último vamos a tener esto es una aportación del padre Rubén, me parece muy interesante, ya que hemos ido hablando sobre estas devociones, eh, tanto a Cristo, María y a los santos, y que muchas de ellas al final estas devociones han aterrizado en una iconografía, en una imagen física, y cómo estas imágenes físicas que en los pueblos, en las comunidades, tienen mucha devoción por las personas, y que podemos encontrar en muchas de estas imágenes, no en todas desgraciadamente, pero sí en muchas, un, un gran mensaje, un gran mensaje de la misma imagen que va aportando y transmitiendo para toda la gente, pero que a veces nos hemos olvidado en aprender a interpretar estas imágenes religiosas que mucho aportan, ya que estos artistas que elaboraron estas imágenes hicieron fuertes momentos de oración, fuertes momentos de discernimiento, de inspiración, de bocetaje, para poder llegar a un icono, a una imagen. Entonces, si nosotros aprendemos a escarbar en esta imagen, vamos descubriendo lo que el autor de este icono, de esta imagen, nos quiere transmitir a través de unos tintes, de un espacio, que es un lienzo, y pues de su inspiración. Y esto lo vamos a conocer como un método guadalupano. ¿Por qué método guadalupano? Pues simplemente porque el ayate de Juan Diego, donde está plasmada la Virgen de Guadalupe, es una imagen no hecha por mano humana, pero que tiene una fuerte concentración de simbolismos. La imagen de Guadalupe está llena de mensaje. Y todo en ella es mensaje, ¿no? Y si lo aprendemos a decodificar, vamos descubriendo lo que Dios nos quiere decir a través de una imagen. Entonces, así como la imagen de Guadalupe pues tiene estos mensajes, pues tenemos que entender que toda obra artística de un santo, de la Virgen María o de un Cristo, pues tiene un mensaje que el autor nos quiere transmitir, y que si las aprendemos a extraer lo que ese autor nos quiere transmitir, porque recordemos, este autor pintó algo como fruto de su inspiración, de su oración y de su genio artístico. Entonces es una forma también nosotros, y no olvidemos también que muchas de las imágenes, sobre todo en la Edad Media y el Renacimiento, eran modos de catequizar al pueblo. O sea, el poder sacar lo que el artista había plasmado es una forma de catequizarnos y profundizar en el encuentro con Cristo de una manera sencilla, muy natural, usando una imagen religiosa. Por eso aquí nos dice en este método guadalupano que estas imágenes son una hermenéutica. Dice, ¿cómo hacer una hermenéutica de las imágenes? La hermenéutica es la interpretación. Y nosotros vamos a interpretar libros, interpretamos la Biblia, interpretamos programas de televisión, interpretamos películas y también interpretamos imágenes. Entonces, es un método que nos puede ayudar a través de la interpretación de imágenes religiosas, a adentrarnos y profundizar en Cristo y unirnos a Él. Aquí nos dice que estas imágenes, y que no todas, algunas imágenes, porque de repente
tenemos en algunos lugares imágenes de muy bajísima calidad, muy chafas, muy feas, donde uno más que crecer en su fe, hasta la anda uno perdiendo. Pero una imagen bien realizada, bien pensada, es un buen pretexto para un encuentro, una conversión, a lo que aquí se le llama un querigma. Porque también esta imagen puede ser, es un buen anuncio de la buena nueva. Dice, el querigma de las imágenes se encuentra en los símbolos que están presentes en ella, pero hay que descubrirlos, hay que encontrar, hay que decodificarlo. A nosotros nos corresponde identificarlos, leerlos, interpretarlos y unirlos a nuestra vida para que ésta llegue a ser mejor. La veneración de las imágenes ocupa un lugar muy significativo en la vida de los hombres y de las mujeres. Es parte primordial de la religiosidad popular, ya que toda imagen, por ser resumen de la vida de un santo o una santa, se ofrece en el lenguaje mítico simbólico que responde a situaciones límite de individuos. La imagen, sobre todo del santo patrono, da sentido a la vida y a sus creyentes y les ordena desórdenes de toda índole que están experimentando. Bueno, aquí nos va presentando la necesidad de poder hacer este trabajo de interpretar las imágenes como un método pastoral de evangelización y de crecimiento en la fe de nosotros mismos. Y el método corresponde en estos puntos. Ya vamos a terminar con esto. Fíjense, es primero observar una imagen, ¿no? Una imagen religiosa, elaborada en la época que sea, nada más la condición que sí sea una obra religiosa de calidad. Dice, al observarla, tenemos que descubrir sus símbolos, que estos pueden ser desde los colores de las túnicas, los objetos que los santos o la Virgen o Cristo tienen en las manos, la posición del cuerpo es muy importante. Por ejemplo, en estos pantocrátor que les comentaba, la posición del cuerpo de estos Cristos es una posición real, sentado en un trono, ¿verdad? A veces con un pie, una pierna recogida, como en posición de salir, ¿no? Al encuentro. Todo eso hay que descubrirlo, porque va teniendo una clave. El autor lo puso por algo. Después interpretar desde su fe 4 o 5 de los principales símbolos de la imagen tiene. O sea, uno buscar por qué el autor puso esa simbología, por qué ese color, por qué esa forma, por qué una imagen, por ejemplo, hay imágenes donde el autor destaca, le da más brillo a un rostro que a otro, ¿por qué a veces en algunas imágenes algunas figuras son más chicas que otras? Todo eso tenemos que descubrir o tratar de entender. Entonces, nosotros interpretamos, ¿verdad? Entonces, aquí nos propone 4 o 5 símbolos de esa imagen. Después nos propone buscar en la Sagrada Escritura alguna interpretación de estos signos o algún sentido de estos signos, con la finalidad de tratar de profundizar un poco más, ¿no? O a veces hasta ya por cultura popular, a veces sabemos la simbología de algunas cosas, ¿no? O podemos recordar alguna escena bíblica y la podemos referir para tratar de ayudarnos a interpretar desde la palabra de Dios. Porque a veces los artistas retoman la escritura para poder hacer sus obras. De entre todos los símbolos, escoger aquel símbolo que, según su opinión, tiene algún valor o energía que invite al pueblo a superarse en la vida, liberándose de aquello que lo condicione u oprima. Entonces, nosotros mismos también descubrir lo que el autor está tratando con un símbolo en particular, como un mensaje fuerza, ¿no? Que nos ayude hasta... Por ejemplo, tenemos la imagen de San Judas Tadeo, ¿no? Que lo tenemos con un medallón, con un perfil del rostro de Cristo aquí en su pecho. Es un símbolo. Y que nosotros, ¿qué quiere decir? Y es clásico, ¿no? Siempre que vemos a San Judas Tadeo es con su medallón, como una gran moneda de oro, con un rostro de Cristo a modo de pues como si fuera un medallón, una moneda, ¿no?
¿Qué quiere decir? Bueno, pues San Judas Tadeo nos está presentando a Cristo, el rostro de Cristo, nos lo presenta, nos lo anuncia en una moneda de oro porque es un anuncio rico, es pleno. ¿Quién no quisiera eso? Una moneda de oro. Y nos lo está presentando y nos lo está llevando, ¿no? Nos lo está entregando esa riqueza. Bueno, ahí hay una simbología. Entonces, bueno, nos invita a escoger uno que nos ayude a nosotros y al pueblo a superarnos, ¿no? A mejorarnos. Plantear alguna pregunta que ayude al creyente a que lean dicho símbolo en función de su superación y progreso. O sea, descubrir, hacer a través de preguntas y respuestas eh, en torno a ese símbolo de esa imagen religiosa. Plantear o hacer alguna pregunta que lleve al individuo al grupo a asumir compromiso. Después, imprimir no solo la imagen, sino también la interpretación que dio a los 4 o 5 símbolos, junto con el texto bíblico y las preguntas respectivas, a fin de que pueda llegar dicha imagen explicada a cada uno de los hogares de la parroquia. Esto es de gran ayuda en las comunidades parroquiales, porque de esta manera no solamente la gente tiene una devoción como ciega a la imagen de su parroquia, sino que ahora adquiere todo un sentido, tiene todo un mensaje, que como dice Aquino, que una vez que uno la difunde en la comunidad, entonces ya esa devoción al santo deja de ser como una devoción impulsiva y se convierte en una devoción racional que nos lleva a la fe. Muy bien, pues creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Y vamos a continuar después con otro tema, que ya les diré cuál es. Por lo tanto, bueno, pues les recuerdo que por ahí tienen pendientes los trabajos y para que me los hagan llegar. Y pues les agradezco muchísimo que a pesar de la situación que estamos viviendo de contingencia, pues ustedes sigan fieles a, a esta formación, a descubrir todos juntos estos misterios, estas riquezas que la Iglesia nos aporta y que indudablemente nos va a hacer crecer nuestra fe. Bueno, pues les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Adiós.